Agradezco mucho al doctor Posada la invitación para participar con ustedes en este curso. Sean bienvenidos y espero que este tema tan interesante que vamos a tratar en esta ocasión les sea de utilidad para el manejo de nuestras pacientes. El tema que se me ha pedido desarrollar es el del tratamiento de la preeclampsia. El tratamiento de la preeclampsia va mucho más allá de solamente el control de la presión arterial. Esta enfermedad tan enigmática, tan llena de dudas, tan fascinante y muchas veces tan frustrante, complica entre el 8 y el 12% de todos los embarazos. Según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muerte materna en el mundo. En México es la primera o segunda causa. Generalmente se está compitiendo con la hemorragia, que es el otro gran problema de nuestras pacientes embarazadas. Es una enfermedad exclusiva del embarazo humano. Se presenta en un grupo heterogéneo de pacientes, como son las extremas edades de la vida reproductiva. En mujeres sanas o en mujeres que puedan estar enfermas, estamos enfrentando a dos pacientes que son la mamá y el hijo. La única posibilidad de curación de la preeclampsia es la interrupción oportuna del embarazo. Solamente hay dos verdades que sabemos en preeclampsia: una, que es enfermedad exclusiva del embarazo, y la otra, que solamente la interrupción oportuna de esta gestación va a dar la posibilidad de que esa enfermedad se cure, siempre y cuando, insisto, sea una interrupción oportuna. Esto de que las convulsiones en el caso de las eclámpticas y en el caso de las preeclampsias, los otros datos que presentan, sean abatidas con la extracción del feto, es algo que se sabe de hace mucho tiempo. Celsus, que vivió en el año 1 después de Cristo, ya decía que las convulsiones eran abatidas con la extracción del feto, y sigue siendo esta una que está totalmente actualizada. Tenemos que, antes de hablar del tratamiento, recordar que tenemos que conocer a fondo qué es lo que está pasando con las mujeres con preeclampsia, para que nosotros tengamos la oportunidad de detectar oportunamente las complicaciones que ellas nos puedan presentar. A pesar de todos los avances de la medicina moderna, la preeclampsia sigue siendo una enfermedad de causa desconocida. En esta lámina, que es una lámina del doctor Carumanchi, en la cual tuvo la capacidad de en unos cuantos cuadritos explicarnos todo lo que pasa con la preeclampsia, vemos en la parte superior que donde tendría que estar la etiología, dice factores genéticos, factores ambientales, factores inmunológicos, todos ellos con una interrogación por no saber si de veras son estos los factores que van a ocasionar la preeclampsia y que va a llevar como primera alteración fisiopatológica una placentación anormal. La placenta es el primer órgano que tiene los empaltes de la enfermedad, o se ha considerado también que es el lugar donde se genera. Esas alteraciones que van a ser secundarias a la placentación anormal van a llevar a una reducción de la perfusión uteroplacentaria, y ahí en la placenta va a empezar un fenómeno isquémico inflamatorio, en el cual va a haber un aumento de las sustancias angiogénicas, un aumento de las sustancias angiogénicas es lo normal. Las antiangiogénicas van a estar elevadas en la mujer con preeclampsia, y esto va a ocasionarnos un problema isquémico inflamatorio a nivel de la placenta, cuyas sustancias proinflamatorias van a pasar al torrente sanguíneo materno y van a ocasionar una disfunción endotelial. Si recordamos las funciones del endotelio, ese órgano que es el más grande que tenemos, que pesa entre 2,5 kilos y 3, y que si lo pudiéramos estirar podríamos llenar con él, dicen, 10 canchas de tenis. Tiene muchas funciones. Las que se alteran en la preeclampsia va a ser la fuga capilar, o sea, su función de ser un transporte de sustancias del espacio intral y extravascular, la vasoconstricción y las alteraciones de coagulación. Sabemos que tiene muchas funciones el endotelio. Las más principales son, respecto a la preeclampsia, el ser una membrana semipermeable, en regular el tono vascular, y ahí inicia siempre la cascada de coagulación. Estas alteraciones nos explican perfectamente por qué la preeclampsia es una enfermedad multisistémica y que todos los órganos padecen de lo mismo.
Con la fuga capilar se favorece la salida de líquido del espacio al extravascular, teniendo entonces todas las alteraciones edematosas que ellas presentan. También es responsable del síndrome glomerular, la disfunción lo que respecta al tono vascular ocasiona la hipertensión arterial y los problemas de coagulación son la base de la fisiopatología del síndrome de Hell. Tenemos también que saber cuáles son los criterios diagnósticos de la preeclampsia, es una hipertensión arterial de novo que se presenta cuando es mayor de 140/90, tomada en 2 ocasiones en un lapso de 4 horas, podemos definir la hipertensión arterial. La aparición de proteinuria, que son 300 miligramos en orina de 24 horas, o bien una relación proteína-creatinina en orina, ambas mayores de 0,3 miligramos, y en la tira reactiva, una cruz que tengamos en una paciente que previamente no tenía ninguna evidencia de proteinuria, lo vamos a detectar como una anomalía. En ausencia de proteinuria, si nosotros tenemos estas alteraciones que son ya multisistémicas, como la trombocitopenia, el aumento de la creatinina, sea de 1.1 miligramos o el doble de una basal que tuviésemos antes, el aumento de las transaminasas, el edema agudo de pulmón, los síndromes cerebrales o visuales, ya podemos catalogar a nuestra paciente como una preeclampsia, y como una preeclampsia que ya estamos mostrando datos de severidad. La hipertensión arterial de 160 a 110 miligramos de mercurio o más ya la hace que entre dentro del rubro de la severidad. La presencia de trombocitopenia, otra vez elevación de las enzimas hepáticas, el dolor en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio, si nos está mostrando datos de insuficiencia renal progresiva, edema agudo de pulmón o trastornos cerebrales o visuales, estamos entonces ante criterios de severidad en los cuales tenemos que actuar bien y rápidamente, porque de lo contrario la preeclampsia ocasiona un sinnúmero de patologías que en un paciente una sola de estas patologías pudiera ocasionarle la muerte, y ellas dan el lujo de tener varias de estas, como son enfermedades vasculares cerebrales, desprendimiento de placenta, que se complique con síndrome de Hell, y a su vez se complique con un hematoma hepático que puede romperse y entonces la vida de la madre está en peligro. Las fallas de coagulación pueden llegar incluso a ser una coagulación intravascular diseminada. Podemos tener insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, precisamente facilitado por esa alteración del endotelio como membrana. Podemos tener una hemorragia obstétrica y la máxima expresión de la enfermedad, que es la eclampsia. Tomando en cuenta la gran diversidad que al principio les mostré de dónde podemos tener este problema, el tratamiento tiene que ser individualizado. Cada paciente es diferente, tiene una historia diferente, una edad diferente, quizá alguna patología. Las pacientes con preeclampsia deben de tener oportunidad de estar en un tercer nivel o en un segundo nivel, pero que cuente con una unidad de cuidados intensivos tanto de adulto como neonatales. Aquí es muy importante un equipo multidisciplinario con conocimientos teóricos y experiencia clínica. Este equipo multidisciplinario, el ginecobstetra, es el jefe de este team, de este equipo, seguido por el anestesiólogo, por el neonatólogo. De ahí en adelante, por una gran cantidad de médicos que tenemos que conocer del problema para poder tratarlos. Médicos de terapia intensiva, intensivistas, cardiólogos, internistas, nefrólogos, neurólogos, hematólogos, cirujanos generales, cirujanos de área hepática, angiólogos, todos ellos en un momento dado pueden tenerlo. Necesitamos hacer un equipo multidisciplinario que conozcamos a fondo cuál es la fisiopatología del padecimiento. Nuestros hospitales tienen que tener equipo para apoyo diagnóstico y disponibilidad de medicamentos, y algo muy importante, tan importante que lo marqué con negrita, es que en los hospitales tienen que contar con banco de sangre o con la facilidad de obtener derivados de la sangre de forma rápida. Si tenemos que hacer la referencia de dónde está el paciente, esta tendrá también que ser de forma rápida y eficaz. Reiterar que el único tratamiento curativo de la preeclampsia es la interrupción oportuna del embarazo.
El tratamiento que nosotros vamos a dar, igual tenemos que identificar qué problema tiene nuestra paciente. El control de la presión arterial quizá es el más frecuente problema al que nos enfrentamos en la terapia hídrica, la prevención de convulsiones, cuando las pacientes tienen síndrome de Hell, determinar si requieren transfusión de plaquetas, estar muy pendientes, ya que en el síndrome de Hell el hematoma hepático es una de las fallas que se presenta con mucha frecuencia y, repito, pone en riesgo la vida de la madre. La falla renal, el ginecobstetra aplicará los inductores de la madurez pulmonar y estaremos todos pendientes de la hemorragia obstétrica, que es muy favorecida tanto por la fisiopatología de la enfermedad como los tratamientos que nosotros utilizamos. Muy importante el grupo de adolescentes. Tenemos un gran problema en este país y creo que en el mundo de los embarazos en las adolescentes, y en ellas simplemente la hipertensión arterial no la podemos medir como un adulto, sino que tiene que percentillarse. Cuando nosotros hacemos el control de la presión arterial, tenemos que estar pensando en que tenemos que preservar esa autorregulación del flujo cerebral. La autorregulación del flujo cerebral es una capacidad que tienen los vasos sanguíneos del cerebro de vasodilatarse o de hacer vasoconstricción, dependiendo de sus condiciones de volumen y sus condiciones de perfusión, para proteger precisamente el sistema nervioso central. Y esto lo podemos lograr nosotros, tener una cierta seguridad para trabajar con ellas cuando tenemos una presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Si muchos de ustedes son ginecobstetras, estarán de acuerdo conmigo que esta autorregulación del flujo cerebral les toca mucho a ustedes batallar con ella, puesto en el extremo de la hipotensión tenemos a las hemorragias obstétricas y en el extremo de la hipertensión tenemos a la preeclampsia. Entonces debemos de nuestras cifras tensionales tener cierta tranquilidad o cierta intranquilidad, dependiendo de hacia qué lado se nos esté yendo esa cifra para la regulación de este flujo cerebral. Los medicamentos que tradicionalmente se han utilizado para la preeclampsia y que la mayoría de las guías, tanto nacionales como internacionales, los mencionan, es en 2 etapas. Cuando tenemos una hipertensión que no sea severa, se debe de usar el aventalol, la nifedipina y el alfa-metildopa. El alfa-metildopa, dirán, ¿cómo hablar de alfa-metildopa a estas alturas de la ciencia? Pues déjenme decirle que todas las guías que uno puede consultar, todas traen al alfa-metildopa como una herramienta de uso de antihipertensivo cuando no hay una severidad en la hipertensión arterial. Cuando esta presión está de 160 a 110 o más, estamos ante una crisis hipertensiva y entonces nuestro tratamiento cambia a ser un tratamiento intravenoso, en los cuales tenemos como herramienta para el tratamiento intravenoso el aventalol, que es el medicamento que está considerado de primera línea para el control de la presión arterial, seguido de la hidralazina, del nitrocruciato de sodio y de algún otro antihipertensivo que nosotros podamos usar en el momento de un descontrol severo de la presión arterial, severo y difícil, porque a veces es difícil. Nuestra meta será llegar a una presión de 130-85, nunca menos de 110-70, precisamente para proteger la placenta, para proteger el sistema nervioso central de nuestras pacientes. Aquí tenemos, si sospechamos que nuestra paciente tiene una hemorragia cerebral, tiene una trombosis, tenemos que cuidar la zona de penumbra. La zona de penumbra es esta zona que está alrededor de donde está el evento hemorrágico, y esas zonas son neuronas que nosotros podemos rescatar. Y si nosotros hacemos una disminución brusca de la presión arterial, no va a ser posible que rescatemos esa zona. Y lo otro es que si bajamos en forma muy rápida la presión arterial, entonces el flujo uteroplacentario va a disminuir y vamos a empezar a tener problemas de sufrimiento fetal, todo en las aras nuestras de que nuestra paciente esté normotensa. Es muy frecuente que tengamos algunas omisiones en la administración de los antihipertensivos, como lo es el cambio de fármacos. Nos desesperamos, a veces no tiene todavía ni siquiera tiempo de haber actuado ese fármaco, cuando ya lo cambiamos a otro, usamos las dosis inadecuadas,
tenemos que ver por qué está alta la presión arterial de nuestra paciente, si es por la enfermedad o es porque tiene estrés, porque tiene dolor. Los fármacos que elevan la presión arterial tenemos que tenerlos muy presentes cuando estamos en el control de esta. El que suspendamos el antihipertensivo vía oral cuando estamos dando un intravenoso nos ocasiona unas alzas de presión arterial muy brusca, puesto que los medicamentos intravenosos que previamente yo les mencioné son medicamentos que prácticamente todos tienen una vida media muy corta. Prácticamente suspendemos el medicamento y la presión arterial se va a ir hacia arriba si nosotros no tenemos a nuestra paciente protegida con un antihipertensivo oral. Y cuando nos enfrentamos a una hipertensión arterial muy rebelde, generalmente la hipertensión de la mujer con preeclampsia, entre las 48 y 72 horas ya vemos una franca disminución de las cifras. Cuando esto no sucede así, pensemos en otra causa. Hay muchas enfermedades que se parecen a la preeclampsia y que dan hipertensión. Por ejemplo, los problemas renales, una paciente con lupus eritematoso van a tener hipertensión arterial, van a tener albuminuria, van a tener datos sugestivos también de preeclampsia. Esos son algunos de los padecimientos con los que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Después pasamos a la reanimación hídrica. Aquí es muy importante hacer hincapié que en los últimos años ha cambiado por completo el concepto de cómo vamos a reanimar a nuestra paciente desde el punto de vista hídrico. Antes era con pásale líquidos, después si tiene datos de congestión pulmonar o le ponemos diuréticos. Ahorita ya no sabemos el gran problema que una sobrehidratación le va a ocasionar al endotelio de nuestras pacientes, y las pacientes con preeclampsia de por sí ya con un endotelio dañado, esto va a aumentar, a ser más riesgoso el que nosotros administremos en forma no ordenada estas soluciones. Las soluciones cristaloides son las que se usan con mayor frecuencia, las que se deben usar. Algunas veces, dependiendo de las condiciones de la paciente, requeriremos de coloides o de algún derivado de la sangre. Hemos mencionado varias veces que presentan muchos trastornos de coagulación. Nuestro objetivo en la reanimación hídrica es mantener la osmolaridad, mantener la función del ventrículo izquierdo y la coagulación sanguínea si tenemos que administrar derivados de la sangre. Lo ideal es que nuestro aporte de líquidos a las pacientes con preeclampsia, como cualquier otra paciente, sea guiado por ecocardiografía, por ecografía pulmonar y por parámetros gasométricos. Algunas cosas como la elevación de las piernas, como la toma de la presión venosa central, está en duda la utilidad que deseáramos tener para que nos guíe hacia dónde debemos de llevar la cantidad y la calidad de los líquidos. Nuestras metas van a ser tener un gasto urinario de 1 a 2 mililitros por kilo de peso por hora, un lactato menor de 2. Recuerden que el lactato es un marcador de hipoperfusión tisular. Tener un déficit de base de menos de 5, y con todo esto nosotros vamos a evitar, si hacemos en una forma ordenada el reporte, el aporte de los líquidos, es evitar el síndrome de fuga capilar. En la preeclampsia es muy frecuente que nosotros nos encontremos con datos de síndrome de fuga capilar. Vean estas fotografías que vemos aquí. Aquí vemos una paciente con derrame pleural, aquí con derrame pericárdico, ella con un edema agudo de pulmón, y hacen también grandes volúmenes de ascitis. Entonces, si nosotros hacemos un aporte inadecuado de líquidos, esto se va a magnificar y vamos a tener serios problemas con nuestra paciente y complicaciones serias. El Principito, en uno de sus viajes que hizo a alguno de los planetas, hizo esta observación. Dice: se murió una plantita de tanto que le daba agua, y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado. Tengamos eso presente cuando estamos administrando líquidos a nuestras pacientes, que es algo bueno, pero si lo damos en forma inadecuada se va a tornar algo malo. De los anticonvulsivos en el manejo de la preeclampsia se utilizan para evitar las convulsiones, se utilizan como una neuroprotección, y ya en la eclampsia se utilizan como medicamento ya para evitar que siga la paciente convulsionando.
Existen varios esquemas, el esquema de Sussman y el esquema de Sibay. El de Sussman es el más utilizado en nuestro medio. Existe también el de Pritchard, que es un medio intramuscular. Sin embargo, la presentación que nosotros tenemos, administrar sulfato de magnesio por vía intramuscular sería una gran cantidad de volumen, porque trae 1 gramo de sulfato de magnesio, son 10 mililitros. Por lo tanto, esto lo podemos unir con lo anterior. Tenemos que tomar en cuenta esa cantidad de líquido extra que estamos pasando a nuestra paciente al estar administrando sulfato de magnesio, porque tiene que ser en forma diluida. Si tenemos una recurrencia de las convulsiones, aquí tenemos también que le vamos a poner de 1 a 2 gramos IV en los de 3 a 5 minutos, y después seguir ya con lo que nos refiere el esquema que hayamos nosotros querido tener, sea el de Sussman o el de Sibay, el que sea es bueno. Nada más tenemos que conocer las precauciones que debemos de tener. En medicina hay 2 palabras que creo que es muy difícil nosotros sostener, es el nunca y el siempre. Aquí no podemos decir que nunca usaré otro anticonvulsivo. El sulfato de magnesio también tiene sus contraindicaciones, entonces si no tengo, o si no lo tengo, si no hay disponibilidad, pues puedo echar manos de otros medicamentos. La situación con la preeclampsia es tan difícil que no se sabe ni siquiera por qué convulsionan. Entonces también del uso de los anticonvulsivos, si el preferido es el sulfato de magnesio, o el más indicado, es porque ha demostrado en estudios multicéntricos su beneficio. Parece que el sulfato de magnesio fue hecho para la preeclampsia. Es un medicamento que ocasiona vasodilatación, disminución de la agregación plaquetaria, y es el único de los medicamentos que usamos en la preeclampsia que tiene una recomendación A y una evidencia 1A. El síndrome de HELLP, como mencionaba, es una de las complicaciones más severas que se pueden presentar en la mujer con preeclampsia, y esto está dado precisamente porque se acompaña con mucha frecuencia, con más frecuencia, de 2 grandes problemas, que son problemas renales, y creo que la peor complicación que podemos tener en una paciente con preeclampsia o eclampsia es la ruptura de un hematoma hepático, y casi siempre se asocia a un síndrome de HELLP. Este síndrome fue descrito en el año de 1982 por Weinstein y significa, todos sabemos, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y disminución de las plaquetas. Es algo que los ginecobstetras están muy familiarizados con este síndrome. En el año de 1986, el doctor Baja Sibay en la Universidad de Tennessee hizo cuáles eran los criterios diagnósticos para cada una de las 3 alteraciones, cuánto de transaminasas, cuánto de plaquetas, para calificarla como tal. Y el doctor James Martin en el año de 1990 hizo otra clasificación basado principalmente en las plaquetas, en las cuales está la clase 1 con menos de 50.000 plaquetas, la clase 2 con 50 a 100.000 y la clase 3 con 100.000 a 150. Es muy importante tener aquí en cuenta que los pacientes de la clase 1 son las pacientes que tienen mayor riesgo de hacer complicaciones que pueden incluso costarle la vida, de tal forma que se considera que es un factor pronóstico de mala evolución en que tengamos un síndrome de HELLP con este grado de cifras plaquetarias. El síndrome de HELLP se va a acompañar también de severos trastornos en la coagulación, como podemos ver en estas láminas, esta paciente con gingivorragia. Aquí se empieza a observar ya la ictericia que la paciente tiene, que es secundaria a la hemólisis. Aquí tenemos la orina de ella, vean el color anaranjado y una gran cantidad de espuma. Esto nos puede estar mostrando que nuestra paciente tiene mucha albuminuria, esa cantidad de espuma que está teniendo, y el color de la orina nos debe de prevenir de que nuestra paciente pueda estar teniendo hematuria. El peor escenario que se nos puede presentar desde una paciente con una ruptura hepática, y a quien más se le presenta este escenario, va a ser precisamente al ginecobstetra cuando está realizando una cesárea, cuando cree que la paciente tiene desprendida la placenta, abre el abdomen y se encuentra que el sangrado viene de un hematoma hepático. Al estar contra una paciente con hematoma hepático, aquí es de donde otro grupo del equipo multidisciplinario, como son los cirujanos, como son los hematólogos, como son
los angiólogos necesitamos ayuda de ellos para llevar a nuestra paciente a buen término. Aquí se necesitan grandes cantidades de elementos de la sangre. Aquí sería lo ideal que nosotros pudiéramos administrar los elementos de la sangre guiados por un tromboelastógrafo, que desafortunadamente no se tiene con facilidad. Si el hematoma no se ha roto, no debe de hacerse otra cosa más que control de la presión arterial, corregir las alteraciones de la coagulación, tener en reserva paquetes globulares, precipitados, plaquetas. Aquí se requiere también de la administración del apoyo para trastornos de la coagulación, como el fibrinógeno, como el ácido tranexámico. Entonces, aquí estamos verdaderamente ante un escenario muy trágico y que cuesta muchas vidas de las pacientes que es transfusión hepática. Enseguida viene la transfusión de plaquetas. Este es uno de los escenarios en el cual dentro de la preeclampsia vamos a requerir de transfusión de plaquetas. ¿Cuándo le vamos a poner plaquetas y cómo se la vamos a poner? Cuando nuestra paciente tenga menos de 20,000 plaquetas y estemos todavía previo a un parto o una cesárea, es indicación de administrar plaquetas. Si tiene de 20 a 49,000 previo a la cesárea, también le ponemos. Si tiene hasta 49,000 previo a la atención de parto, y si hay sangrado excesivo, entonces también debemos de administrarlas, al igual que cuando haya una disminución rápida del número de plaquetas. Y más de 50,000 plaquetas previo al parto o a la cesárea, y también si hay un sangrado excesivo o alteraciones en la coagulación, ahí podríamos administrarlas. ¿Cuánto vamos a administrar? Una unidad por cada 10 kilos de peso. En el banco de sangre nos dirán que si queremos una aféresis o si queremos un pool. Es preferible que tengamos una aféresis. Recordemos que la aféresis es de un solo donante y el pool es de varios donantes. Entonces, si nosotros administramos un pool, podemos tener más riesgo de los problemas que tenemos posteriores a las transfusiones. Estas pacientes requieren de transfusión masiva. Y recordemos que la transfusión de plaquetas es la que más se ha asociado al TRALI. Entonces, aquí debemos de tener apoyo del médico hematólogo para el aporte que nosotros debemos de dar a nuestras pacientes. La falla renal es también muy frecuente y de diferentes grados en la paciente con preeclampsia. Esto se debe desde el punto de vista fisiopatológico a una endoteliosis glomerular, y en las pacientes con hemólisis es muy importante que aquí el problema que se tiene es que si la hemólisis es muy severa, entonces nuestra paciente va a tener ahí mayores problemas renales. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener una perfusión adecuada, el control de la presión arterial, evitar nefrotóxicos, medidas dietéticas si la paciente tiene posibilidad de vía oral, la administración de diuréticos en las etapas en que estos estén indicados, mantener equilibrio ácido-base, los trastornos electrolíticos, corregirlos. Tenemos aquí que requerimos del apoyo de nefrología. Son pacientes que tienen que estar en terapia intensiva y que el nefrólogo indicará el momento en que se tuviera que hacer un reemplazo renal, el cual se considera que es de mejor utilidad si lo hacemos en forma temprana. Como ya les había mencionado, es muy frecuente las hemorragias dentro de la mujer con preeclampsia. El útero pues también es un órgano que tiene mucho endotelio, entonces sufre estas alteraciones que ya habíamos mencionado. Aparte, los medicamentos que nosotros administramos, como el sulfato de magnesio, como la nifedipina, son medicamentos que relajan el útero. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de que tenemos que tener el apoyo del ginecobstetra para administrar estos medicamentos. En ellas es muy frecuente también que se requiera de desarterializaciones, de colocaciones de balones para disminuir y para favorecer en ellas la hemostasia. Podemos nosotros concluir de todo esto que el conocimiento de la fisiopatología y el trabajo en equipo nos va a permitir detectar en forma oportuna las múltiples complicaciones de la preeclampsia, iniciar un tratamiento, disminuyendo así la mortalidad, sin olvidarnos nunca que son dos pacientes, que es la madre y que es el hijo, y que todos debemos de tener
interés por porque del hospital salga una mamá con su hijo en brazos, cuando a veces desafortunadamente no salen vivos ni uno ni el otro. Esta es ya la última diapositiva. En uno de los congresos mundiales de preeclampsia, el doctor Matt Brown era presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo, y después de estar 5 días hablando de preeclampsia de las 7 de la mañana a las 6, 7 de la tarde, cuando él hizo la remembranza de lo que fue el congreso, esta fue su última diapositiva y dijo que nos lleváramos a casa esta pregunta que él nos estaba haciendo. Dice: si sabemos tanto de preeclampsia, ¿por qué no la curamos? ¿Sí? Sabemos una gran cantidad de la fisiopatología, sabemos de tratamientos que se utilizan, sin embargo, entre los tratamientos que se utilizan son tratamientos dependiendo del síntoma, dependiendo del signo que la paciente nos está dando. No estamos haciendo nada para disminuir, para corregir esa enfermedad, excepto, como ya mencioné, y todas las veces que sea necesario, debemos de tener presente siempre: la única forma de curación de la preeclampsia es la interrupción oportuna del embarazo. Esto es todo por mi parte. Enseguida está otra ponencia, la cual es también muy interesante. A continuación vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron el favor de enviarnos para que esta plática quede concluida. Realmente son preguntas muy interesantes las que han hecho. ¿Cuánto tiempo debe administrarse el sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones? El sulfato de magnesio para la prevención de las convulsiones se debe de administrar hasta 24 horas después de que se haya interrumpido el embarazo en la mujer que tiene preeclampsia. Si lo estamos utilizando en una paciente que tenga eclampsia, el sulfato de magnesio se va a suspender hasta 24 horas después de la última convulsión que haya presentado. Esos son los regímenes que tenemos. Otra pregunta es: indicación del uso de dexametasona en el síndrome de HELLP. Muy interesante pregunta. La dexametasona en algún tiempo se consideró un fármaco indispensable en el manejo del síndrome de HELLP. De hecho, por la administración de corticoides en el síndrome de HELLP como inductores de la madurez pulmonar fue por lo cual se observó que existía mejoría de la paciente, mejoría en el número de plaquetas, mejoría en los volúmenes urinarios, y que si ella iba a ser llevada a una operación cesárea, podía hacerse con una anestesia regional, con un bloqueo. Sin embargo, cuando empezaron a salir todos los estudios para evaluar la respuesta de la dexametasona, se encontró que esta mejoría únicamente se tiene por 2, máximo 3 días, y algo que siempre buscamos en un fármaco es que disminuya la mortalidad, y no se evidenció ninguna disminución de la mortalidad en las pacientes. Por lo tanto, es un fármaco que ha caído en desuso. La otra es una pregunta que también se hace con mucha frecuencia: ¿qué tratamiento debemos administrar a las pacientes con hematoma hepático no roto y cuando se presenta la ruptura? Nosotros sospechamos de un hematoma hepático cuando la paciente nos presenta epigastralgia, dolor en el cuadrante superior derecho, irradiado en hemicinturón a la parte posterior, y con estudios como un ultrasonido, una tomografía, si contamos con ella, porque son pacientes que si no contamos en el hospital con ella no podemos andarlas trasladando para realizar un estudio que nos va a dar muy buenos resultados el uso del ultrasonido. Si la paciente está en la etapa de hematoma, lo que tenemos que hacer es controlar la presión arterial, evitar el uso de vasodilatadores como antihipertensivos. Menudo problema tenemos los que tenemos que controlar la presión arterial, porque nos dicen bájale la presión arterial, pero no hay que ponerle vasodilatadores. Entonces es muy importante tener presente esto. También debemos evitar la manipulación del área hepática, tanto si ustedes encontraron el hematoma durante la cirugía o
o después por un ultrasonido, ya cuando la tenemos en terapia intensiva, es evitar las manipulaciones del área hepática, el control de la presión arterial, la corrección de las alteraciones de la coagulación y tener algo muy importante, alertado al equipo que en un momento dado pudiera tener que entrar a un procedimiento quirúrgico porque haya evidencias de ruptura del hematoma. Esto es tener suficiente cantidad de glóbulos rojos, de plaquetas, de crioprecipitados, si tenemos la facilidad de tener reserva de medicamentos como el fibrinógeno, como el ácido tranexámico, incluso con el uso de las gelatinas hemostáticas que todos ustedes conocen. Y la observación. La observación muy estrecha, cuando el hematoma hepático se rompe es una tragedia. La paciente empieza con dolor intenso, la paciente se choca, tiene un choque hipovolémico, debe rápidamente ser trasladada al quirófano, por eso de ahí la prevención a que debemos de tener al equipo multidisciplinario ya informado de la posibilidad de un hematoma, y se han descrito técnicas tan sencillas como poner las gelatinas, como un empaquetamiento, más sofisticadas y más avanzadas como la ligadura de la arteria hepática. Incluso en la literatura hay reportados trasplantes de hígado en pacientes con grandes hematomas hepáticos. Esta es la tercera pregunta. Aquí terminamos la sección de preguntas. Les agradezco mucho su interés, espero que sea de utilidad, repito, para su práctica.